Amados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 29 de junio al 5 de julio. El título de nuestra clase es Nunca más se desviaron. Continuamos con el libro de Alma, los capítulos del 23 al 29. Recordemos, hermanos, que cuando terminamos la última lección la semana pasada, estuvimos mencionando y relatando la labor que hicieron los hijos de Mosías entre los lamanitas en la tierra de Nefi, y hablamos al finalizar de la conversión al Señor del rey Lamoni y también de su padre, que era el rey de todos los lamanitas. Continuando por esa línea del relato, tenemos que luego que el rey de los lamanitas se convirtió al Señor y junto con él toda su casa, él mandó una proclamación a todo el pueblo, y en esta proclamación él prohibía que se maltratara a Amón y a sus hermanos. Él les permitía, o sea, mencionaba en su proclamación que ellos tenían entrada libre a las sinagogas, a los templos, a los santuarios y a las casas, y que podían predicar con tranquilidad en el pueblo. No podían echar mano de ellos, no podían apresarlos. De esta manera el rey lamanita lograba un propósito muy importante, y era evitar las obstrucciones para que la palabra de Dios llegara a su pueblo, ya que él había tenido el gozo y había sentido en su corazón que todas las enseñanzas que había recibido son verdaderas. Él quería que su pueblo también las conociera, también las aplicara en sus vidas y se convirtieran igual que lo hizo él, y supieran claramente que robar, matar, despojar, asesinar y todos esos pecados y muchos otros más no debían cometerlos, no debían seguir sucediendo en su pueblo. Luego que el rey mandó esta proclamación, también le hizo saber a Amón y a Aarón que él quería que se cambiara el nombre de su pueblo. Él quería que ellos llevaran un nombre que los distinguiera de sus hermanos, ya que ahora estaban convertidos al Señor. Adoptaron entonces el nombre Anti-Nefi-Lei. Así se empezó a llamar su pueblo. Cuando yo leí esa expresión de Anti-Nefi-Lei, yo me sentí un poco confundida, porque hasta donde sé yo, y seguramente muchos de ustedes, anti significa contrario, en contra de, que no pertenece a. Y pues me pareció extraño cuando vi ese nombre, pero investigando para la clase en el manual de instituto nos los explican y nos dice, eso lo dicen en Alma 23:17, cuál iba a ser el nombre del pueblo de los lamanitas. Entonces dice, ¿qué quiere decir el nombre Anti-Nefi-Lei? Podría referirse a la unión de los descendientes de Nefi y quienes lo siguieron a él, a la otra posteridad de Lei también. El anti de Anti-Nefi-Lei puede ser un reflejo del afijo. El afijo es una figura dramática que simboliza una palabra que cambia el entorno de las que le siguen o que les da un significado. Entonces, ese afijo anti que nosotros leemos en el nombre del pueblo puede ser un reflejo, como lo dice aquí, de una palabra en el idioma egipcio que era NTI. Y esa NTI en el idioma de los egipcios significaba el de, por lo que en lugar de significar opuesto, como a lo mejor podríamos pensar, significa el de Nefi y Lei. Eso significaba el nombre que ellos adoptaron, el pueblo de Nefi y de Lei. Entonces, teniendo claro con esto, vamos a continuar con el relato.
tenemos que el rey mandó esa proclamación y dio libertad religiosa. Tenemos también que el rey procuraba en todo momento ayudar a su pueblo para que ellos adoptaran estas verdades maravillosas que él y su familia ya tenían en sus vidas. Cambió el nombre de su pueblo. Estos fueron unos acontecimientos que disgustaron a algunos pueblos lamanitas. En total se habían convertido al Señor 7 tierras y ciudades de los lamanitas, entre esas la tierra de Ismael, que fue la primera que mencionamos, y otras más que veréis cuando lean los versículos. Cuando el rey hizo todo esto, como mencioné, hubieron pueblos que estuvieron completamente en contra. No querían aceptar todas estas enseñanzas y sintieron rencor grandemente por el rey y por lo que ahora era el pueblo anti-Nefilei. Entre esos pueblos estaban unos que tenían una iniquidad muy grande y muy especial, que eran los amalequitas y los amulonitas. Ellos tenían descendencia de los sacerdotes de Noé, que se recuerdan que en su momento hablamos que escaparon. El rey no era un rey inicuo, pues ellos fundaron algunos pueblos. Y también habían entre estos dos pueblos, habían discípulos neores, de la organización de los neores, como nos dicen las escrituras, que es aquel mal hombre que mató a Gedeón, pero que, como mencionamos en su momento, obtuvo muchos seguidores. Estos dos pueblos, particularmente en su gran iniquidad, comenzaron a instigar a todos los pueblos y las aldeas circunvecinas a ellos para que odiaran y renegaran de lo que estaba haciendo el rey en la tierra que ahora se llamaba Anti-Nefilei, por lo cual se prepararon para enfrentarse a ellos. Cuando Amón y sus hermanos supieron lo que estaba pasando y que iban a ir contra el pueblo de Dios, fueron directamente con el rey Lamoni en la tierra de Ismael. El rey, que era su padre de todas las tierras de los lamanitas, había muerto, porque él murió muy poco tiempo antes de que comenzaran esos ataques hacia el pueblo, y se dio el reino a su hijo Lamoni. Amón y sus hermanos fueron a reunirse con él a ver qué iban a hacer para defenderse. Y se vieron grandemente sorprendidos, porque el rey dejó saber que no iban a tomar las armas, que ni siquiera iban a hacer ninguna estrategia de guerra de defensa. No harían absolutamente nada. No había ni un solo hombre de ese pueblo que quisiera tomar las armas. Veamos eso con mucho detenimiento. No era que el rey les estaba obligando. Ellos querían hacerlo de esa manera también. En esos versículos nos explican las palabras que mencionaba el rey Lamoni con respecto a no tomar las armas. Y eran palabras muy hermosas. Yo les recomiendo, hermanos, que lo lean todo con mucho detenimiento. Son numerosos capítulos, pero merece la pena y se aprenden muchísimas lecciones. Entre las cosas que decía el rey Lamoni para explicar la actitud que ellos iban a tomar, era que él se sentía extremadamente agradecido con Dios y con su misericordia. El que les haya dado la oportunidad de que ellos se arrepintieran y de conocer todas esas verdades maravillosas. Él decía que ahora mismo sus armas estaban limpias, brillantes, lustrosas, y que si ellos atacaban a sus hermanos para defenderse, esas armas iban a volver a mancharse de la sangre de sus hermanos, lo cual era un pecado.
para ellos eso simbolizaba que iban a volver a manchar también sus corazones por lo malo. Por lo cual él decía que para él mantener esas armas brillantes y lustrosas se convertían en un testimonio ante Dios de la disposición de ellos y de la conversión de ellos de no volver a pecar. Eso nos recuerda quizás un poco, hermanos, a eso que sentimos a través del bautismo, ¿verdad? Cuando conocemos la iglesia, cuando nos sentimos limpios del pecado, a lo que se supone que debemos hacer, que es enterrar esas armas del pecado, como lo hicieron ellos. Ellos fueron y enterraron todo su armamento, y con gran valor y gozo, porque sabían que el Señor estaba con ellos, y aunque ellos perecieran, sabían que irían a su presencia por los méritos de su Hijo, porque ya tenían grandes conocimientos, estaban conformes con lo que iban a hacer. Por lo cual, después que ellos realizaron eso, cuando comenzaron los ataques de los pueblos lamanitas contrarios, ellos salieron a su encuentro, se postraron en la tierra y comenzaron a invocar el nombre de Dios. Mientras ellos hacían eso, los lamanitas comenzaron a matarlos. Y nos dicen las escrituras que murieron más de 1000 hombres justos. Cuando los enemigos vieron que ellos no se defendían, que eran sus hermanos también, algunos de esos lamanitas que atacaban, y allí especifican que esos que hicieron lo que les voy a mencionar eran descendientes directos de Lamán y Lemuel, mas ninguno era amalequita ni amulonita. Muchos de estos lamanitas que menciono se postraron a tierra junto con sus hermanos y tiraron sus armas, esperando que tuvieran misericordia de ellos. Nos mencionan allí que el número de hombres que se unió a los justos que estaban en tierra muriendo superó al número de muertos que había del pueblo anti-Nefilei. Por lo cual el ejército lamanita, al ver lo que estaba ocurriendo, mató a algunos y luego se retiró con gran disgusto por haber tenido que matar a muchos de sus hermanos, dándole entonces la culpa de todo lo que estaba pasando a los nefitas, por lo cual comenzaron a planear su venganza en contra de ellos. Cuando estuvieron preparados, fueron a atacar a la ciudad de Amonía. Si se recuerdan, hablamos de ella en las clases pasadas. Se recuerdan que dijimos que Alma y Amulet habían sido cautivos y ellos, por el poder de Dios, lograron liberarse de ese cautiverio para el asombro de todos. Relatamos una historia allí muy fuerte. Mencionamos que cuando ellos salieron del cautiverio, el Señor les dijo que salieran de Amonía. Ellos continuaron en otras ciudades y luego volvieron a Zaraenla. Alma se llevó a Amulet con él. Y recordamos que luego de eso mencionamos que los lamanitas habían atacado a Amonía y habían matado a toda alma viviente. Fue en este momento. Estas historias, hermanos, estaban ocurriendo paralelamente. Alma, y luego junto con Amulet predicando en los pueblos de la tierra donde estaban los nefitas, y los hijos de Mosías predicando en la tierra de Nefi donde estaban los lamanitas. Hay que unir ambas historias para comprenderlo. Cuando todo esto ocurrió, continuaron batallas muy crueles y fuertes entre los lamanitas y los nefitas. Incluso comenzaron a haber también divisiones entre los lamanitas.
Cuando vieron que no podían exterminar a los nefitas, entonces decidieron volver de nuevo a sus tierras y comenzar de nuevo sus ataques en contra del pueblo anti-Nefilei. Y comenzaron de nuevo a matarlos. Fue entonces cuando Amón y sus hermanos se acercaron al rey Lamoni y le dijeron que si él quería que su pueblo viajara junto con ellos hacia Saraenla a buscar la protección de sus hermanos nefitas. Y el rey le dijo, no podemos. Nosotros hemos asesinado y hemos hecho mucho daño a los nefitas y ellos nos van a destruir apenas nos vean. Y Amón le dijo, si pregunto al Señor, y el Señor dice que sí, ¿tú irías? Sí, dijo Lamón, y con total firmeza iría. Amón preguntó al Señor y el Señor le dijo, sí, saca a ese pueblo de allí para que pueda salvarse. Y fue entonces cuando emprendieron el camino hacia Saraenla junto con todos sus rebaños y todas sus cosas. Cuando llegaron a un punto cercano a la frontera de Saraenla, Amón y sus hermanos les dijeron que se quedaran allí y allí plantaron sus tiendas, mientras ellos iban y hablaban con sus hermanos nefitas para ver la disposición de sus corazones para ayudarle. Cuando Amón y sus hermanos emprendieron ese camino hacia Saraenla, fue entonces cuando se encontraron con Alma. Recuerdan también que mencionamos el gozo que todos sintieron al unirse, al encontrarse. Fue en ese momento cuando los hijos de Mosías iban hacia Saraenla en busca de ayuda para sus hermanos del pueblo anti-Nefilei. Se dieron muchas batallas, hermanos. Muchos lamanitas comenzaron a dividirse de estos malvados amalequitas y amulenitas, porque vieron que estaban siendo muy afligidos y empezaron a considerar las palabras que les dijo Aarón. Por supuesto, los caudillos inmediatamente tomaron medidas y comenzaron a matar a todos los que pensaban así, por lo cual comenzaron las divisiones que hemos mencionado y se debilitaron. Finalmente, muchos fueron destruidos, cumpliéndose cabalmente las profecías que dio Abinadí. Continuando con la historia, tenemos que cuando Alma se encontró con Amón y sus hermanos, se sucedieron los hechos y el gozo del que ya habíamos hablado. Entonces Alma, sabiendo ya lo que estaba ocurriendo, acompañó a Amón y a sus hermanos hacia la tierra de Saraenla y relataron todo lo que había pasado al juez superior. Recordemos que el rey Mosías había organizado el gobierno con jueces superiores que eran quienes ponían, por decirlo así, orden cuando las personas se desviaban o hacían cosas inadecuadas. Pero ellos no podían tomar grandes decisiones por sí solos. Ellos debían consultar al pueblo. Por lo cual, cuando se les relató lo que estaba pasando, recordemos que el juez superior de Saraenla era Nefía. Cuando se les relató lo que estaba pasando, entonces procedió a hacerle la consulta al pueblo y el pueblo aceptó ayudar a sus hermanos y concederle las tierras de Gersón para que ellos allí vivieran. Incluso iban a poner su ejército para que les defendiera, con la única condición de que pues los del pueblo anti-Nefilei les proporcionaran parte de sus bienes para que pudiera mantenerse el ejército. Y fue así como el pueblo anti-Nefilei, viviendo en la tierra de Gersón, llegó a llamarse el pueblo de Amón, y nunca más se desviaron del buen camino. Siguientemente se nos relata el gozo y el regocijo que sentían Amón y sus hermanos por la maravillosa bendición que habían tenido de poder ser un instrumento en las manos del Señor.
tenemos advertencias y tenemos lecciones muy importantes en cada uno de estos capítulos. Teniendo ya como base una historia resumida, porque evidentemente, hermanos, no podemos dar cada detalle de toda la historia, pero teniendo una historia ya redondeada de alguna manera, vamos a comenzar a analizar algunas de las lecciones que aprendemos de esa historia, de esos capítulos de Alma. Entonces tenemos en primer lugar que nuestra conversión a Jesucristo y a su Evangelio cambia nuestra vida, como cambió la vida de los lamanitas que creyeron en las palabras que les testificaron Amón y sus hermanos. Aceptaron las verdades del Evangelio. Ellos seguían la ley de Moisés, pero estaban muy claros en que esa ley no los iba a salvar. Solo era preparatoria para que ellos estuvieran listos para cuando viniera el Hijo de Dios. Tenemos entonces allí algo muy importante que hemos mencionado. Nuestra conversión a Jesucristo y a su Evangelio cambia nuestras vidas. Hermanos, yo pienso que a veces esa palabra conversión quizás la tomamos un poco a la ligera y pensamos que toda persona que entra en las aguas del bautismo ya está convertida. Nosotros aprendemos antes de ir a las aguas del bautismo. Algunas personas abrazan esas verdades y se convierten de verdad. Otras no las conocen muy bien o no las comprenden, aún así se bautizan y siguen adelante y crece su testimonio y se convierten. Y otras simplemente terminan desviándose casi de inmediato. Entonces, por eso debemos saber muy bien, hermanos, que el hecho de que entremos a las aguas del bautismo, como tantas veces nos dicen las Escrituras, es solamente el paso de comenzar un camino que es largo, un camino en el que tenemos que esforzarnos por llegar a esa conversión verdadera. Vamos a leer algunas palabras muy importantes con respecto a la conversión del presidente Gordon B. Hinckley. Son bastante fuertes porque dice: es sobresaliente el hecho de que ni un solo antinefileíta jamás se alejó de la iglesia ni se inactivó. El presidente Gordon B. Hinckley hizo repetido hincapié en la importancia de retener a los conversos recientes y ha dicho que no tiene sentido hacer la obra misional si quienes se convierten no permanecen activos. Junto con el aumento de la obra misional en todo el mundo, debe haber un aumento comparable en el esfuerzo por hacer que cada converso se encuentre a gusto en su barrio o rama. Esto es un asunto muy serio, nos dice el presidente Hinckley. No hay razón para realizar la obra misional si no conservamos los frutos de esa labor. Ambas tareas deben ser inseparables. Necesitamos, hermanos, ayudar a nuestros hermanos que recientemente son conversos, ayudarlos a fortalecerse en el Evangelio y tener muy claro, hermanos, que no se trata de querer correr y apresurar la obra del Señor haciendo bautismos únicamente, sino que esos bautismos se conviertan en verdaderas conversiones y que esas personas que en ese momento están abrazando las verdades del Evangelio se queden dentro de ellas. Tenemos también que el Elder Bernard nos habla un poco acerca de esa conversión tan importante que cambia nuestras vidas. Y nos dice lo siguiente:
La esencia del Evangelio de Jesucristo implica un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza misma, que es posible por medio de la expiación del Salvador. La verdadera conversión produce un cambio en las creencias, el corazón y la vida de una persona para aceptar y ajustarse a la voluntad de Dios. Sobre esto tenemos en Hechos 3:19 y en tercero de Nefi 9:20. E incluye un compromiso consciente de convertirse en un discípulo de Cristo. Después de citar Alma 23, de los versículos del 6 al 8, el Elder Bernard explicó: en estos versículos se describen dos elementos importantes. Número 1, el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio. Y número 2, convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Salvador y a su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza y constancia y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión y no pugnaron más en contra de Dios. Eso hizo el pueblo anti-Nefilei, ¿verdad? Para abandonar las preciadas armas de rebelión, en nuestro caso esas armas pueden ser el egoísmo, el orgullo, la desobediencia. Se necesita más que el solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía ustedes y yo armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Él nos hace esa pregunta para que la meditemos. Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora mismo. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron, ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a la personalidad de sus líderes, a la preservación del legado cultural, ni a las tradiciones de sus padres. Estaban convertidos al Señor, a Él como el Salvador y a su divinidad y a su doctrina. Y nunca más se desviaron. Estas partes que explica aquí el Elder Bernard están en su mensaje llamado Convertidos al Señor, que está en la Liaona de noviembre del 2012, para quienes quieran leer todo el mensaje. Tenemos, hermanos, que el Elder Richard Scott presenta dos situaciones que son muy explicativas y muy interesantes con respecto a este tema de la conversión. Él señala que algunas veces observamos que hay personas que son buenas, que tratan de esforzarse en hacer lo correcto, que toman buenas decisiones. Y nos causa asombro el ver que esas personas están rodeadas de tentaciones y de circunstancias que fácilmente pueden hacer que se desvíen o se desanimen en sus propósitos. Sin embargo, parece que estas personas no las ven. Parece que estas tentaciones y estas circunstancias se convierten como si fuesen inexistentes para ellos. Sin embargo, hay otro grupo de personas, menciona el Elder Scott, que son buenas también y se están esforzando por hacer las cosas bien. Están rodeados dentro de un ambiente espiritual, dentro de unas buenas circunstancias. Quizás podemos hablar miembros de la iglesia que tienen una familia dentro del Evangelio. Podemos mencionar por comparar un poco el tema de los hijos. Y sin embargo, aun estando rodeados de todas estas condiciones,
fácilmente se desvían de nuevo a sus pecados. Entonces, el Elder Scott nos dice que comparemos esos dos grupos y nos preguntemos, ¿qué pasa? ¿Por qué aquellas personas que estaban sometidas a circunstancias difíciles y a tentaciones lograban tomar buenas decisiones? ¿Y por qué estas otras que estaban rodeadas de las mejores condiciones tenían tanta facilidad de volver a sus pecados? Y él nos dice lo siguiente, que la palabra clave en estas circunstancias es la conversión. Y él dice, la verdadera conversión es el fruto de la fe, el arrepentimiento y la obediencia constante. La verdadera conversión fortalecerá tu capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer en el momento en que lo debes hacer, a pesar de las circunstancias que te rodeen. Este mensaje es muy bonito, hermanos, y se llama Una conversión plena brinda felicidad, del Elder Richard Scott. Continuando entonces con el contenido de la lección, tenemos que hemos analizado la parte de la conversión. Tenemos también unas palabras muy interesantes que nos dijo el presidente Hinckley, que es importante que las recordemos, hermanos. Aunque lo estoy repitiendo, lo quiero hacer porque en verdad tenemos que tomar en cuenta que la conversión no está asegurada cuando entramos a las aguas del bautismo, que necesitamos esforzarnos para lograr ser convertidos verdaderamente al Señor. Otra de las lecciones que tenemos en estos capítulos es que mediante la expiación de Jesucristo podemos ser perdonados cuando nos arrepentimos. Tenemos entonces que con respecto a la expiación, hermanos, es algo tan hermoso, es algo tan grande, tan poderoso en nuestras vidas, que nuestra mente mortal no acaba de comprenderlo totalmente. Pero hay algo que sí debemos de entender. El Elder Volker K. Parker nos dice que tenemos que saber que la expiación de Jesucristo no solamente interviene en nuestras vidas al final del camino, cuando llegamos al juicio final, para redimirnos de la muerte espiritual y de la muerte física que hemos heredado de nuestros padres. No. La expiación de nuestro Salvador Jesucristo está presente en nuestras vidas cada día. Y Él nos dice estas palabras. Me voy a poner los lentes porque estas no las veo bien. Es mucho más que eso. Se trata de un poder en constante vigencia al que podemos recurrir a diario cuando seamos atormentados, atribulados o torturados por la culpa o agobiados por las tribulaciones. Él puede sanarnos. Aunque no entendamos cabalmente cómo fue realizada la expiación de Cristo, podemos sí experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vemos que el Señor puede ayudarnos en cada momento de nuestras vidas y no solo al final. Dice que el Señor dijo, he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. La expiación tiene un valor práctico y personal y constante. Aplíquenlo en su vida, nos recomienda el Elder Parker. Y nos dice, esto puede hacerse comenzando con algo tan sencillo como la oración. No es que después estarán libres de problemas o errores, sino que podrán eliminar la culpabilidad por medio del arrepentimiento y vivir en paz.
Pero decimos aquí algo muy clave, hermanos. Decimos aquí arrepentimiento. Tenemos entonces que el pueblo anti-Nefilei se arrepintió de corazón, con sinceridad. ¿Qué hicieron ellos? Recordemos, enterraron sus armas. El Elder Berna nos explicó cuáles serían esas armas en nuestros casos. El orgullo, la envidia y todos esos malos sentimientos que hacen que nosotros actuemos mal. Entonces, el presidente Kimball nos habla también un poco de este tema de enterrar nuestras armas en lo profundo. Y nos dice lo siguiente: al enterrar las armas en lo profundo de la tierra, los antinefileitas prometieron al Señor nunca volver a usarlas. Las escrituras dicen, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Su proceder demuestra el abandono total del pecado después del arrepentimiento sincero. Y el presidente Kimball enseñó que con frecuencia abandonar los pecados requiere que cambiemos nuestro estilo de vida. Al abandonar el pecado, no basta con desear condiciones mejores, debe causarlas. Tal vez tenga necesidad de aborrecer las ropas contaminadas y tener repugnancia al pecado. No solo debe estar seguro de que ha abandonado el pecado, sino que ha alterado las situaciones que rodean al pecado. Debe evitar los lugares, condiciones y circunstancias donde se efectuó el pecado, porque estos podrían incubarlo de nuevo con suma facilidad. Debe abandonar a las personas con quienes se cometió el pecado. Tal vez no aborrezca a las personas involucradas, pero debe evitarlas junto con todo aquello que se relacione con el pecado. Debe eliminar cualquier cosa que pueda despertar en él recuerdos del pasado. Esto lo tenemos en su libro El Milagro del Perdón. Tenemos entonces, hermanos, lo importante que es arrepentirnos y enterrar nuestras armas de guerra para que nuestro arrepentimiento sea sincero, sea duradero y nuestra conversión sea genuina. Tenemos también que, además de enterrar nuestras armas, tenemos algo muy importante que nosotros debemos reconocer, hermanos, y es que cuando nosotros aceptamos pertenecer a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, dejamos de estar en un lugar que podríamos llamar terreno neutral. Me hace mucha gracia un ejemplo que dan aquí, pero dentro de la gracia que hace, es algo tan certero, tan serio y tan verdadero, que es importante que lo tomemos en cuenta, lo meditemos y lo conservemos en nuestros corazones. Y nos dice, por lo general, la persona que deja la iglesia después de haber sido miembro, queda peor que si nunca hubiese conocido estas cosas. Esto nos lo dicen en Alma 24:30. El profeta José Smith explicó esta posición en una conversación con otro miembro, con el hermano Isaac Behunín. En cierta oportunidad le dijo al profeta José Smith, si yo me apartara de esta iglesia, no haría lo mismo que esos hombres han hecho, que se quedan por allí cerca de la iglesia. No. Yo me iría a un lugar remoto, donde nadie hubiera oído hablar del mormonismo, y me establecería allí. Y nadie llegaría a saber que yo sabía algo al respecto. Fíjense ustedes qué gracioso, hermano. Él piensa que por ocultarse de las personas y que no sepan que él había sido un miembro de la iglesia, él iba a arreglar la situación de haberse apartado. Y no sabe que el Señor siempre va a saber la luz de conocimiento que él adquirió y que lo hace responsable ahora de otra manera distinta de cuando él aún no lo conocía. Entonces vamos a ver lo que le contestó el profeta José Smith.
le dijo. El gran vidente le respondió de inmediato: hermano Beurín, usted no sabe lo que haría. Sin duda esos hombres en algún momento pensaron lo mismo que usted. Antes de convertirse a esta iglesia, usted estaba en terreno neutral. Cuando le fue predicado el evangelio, se le presentaron el bien y el mal, y podía elegir cualquiera de los dos o ninguno. Había dos amos contrarios que lo invitaban a prestarle servicio. Al unirse a la iglesia, se alistó para servir a Dios, y al hacerlo salió del terreno neutral y ya no va a poder jamás volver a él. Si abandonara al amo al cual se alistó para servir, sería a instancias del maligno, y entonces seguirían los dictados de éste y sería su siervo. Asunto muy delicado, hermanos, que debemos tomar en cuenta siempre. Tenemos una gran responsabilidad cuando somos miembros de la iglesia, hermanos. Siempre hemos leído que a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y el tener la luz del conocimiento que tenemos, que tanto nos bendice y tanto gozo nos da, también nos da una enorme responsabilidad. Y no basta con irnos a esconder donde nadie nos vea, donde la hermana Sotomayor no sepa que yo vi sus clases y ahora no creo en nada de lo que ella decía. No, eso no basta, hermanos, porque el Señor siempre va a saber en dónde estamos nosotros, porque Él siempre va a ver lo que tenemos en nuestro corazón. Continuando con lo que aprendemos en la lección, tenemos acerca del gozo. Cuando lean todos los versículos se van a dar cuenta que varios son dedicados a contar los sentimientos y el regocijo tan grande que sentían Amón y sus hermanos por la obra que habían hecho. Amón sobre todo los expresaba de una manera tan pura, tan elocuente, que su hermano Aarón llegó a regañarlo en una oportunidad pensando que podía llegar a la jactancia. Pero Amón le preguntó que él no se jactaba, porque él sabía que él nada era y que era muy débil. Él se regocijaba en el Señor y en ser un instrumento en sus manos para haber hecho esa obra tan hermosa y tan maravillosa que habían hecho. Gracias a que el Señor los ayudó, gracias a que el Señor los guió, gracias a que el Señor los protegió. En ningún momento él se jactaba de eso. Solo sentía gozo. Y hacía algo muy importante, hermano, que era que él recordaba, y eso le hacía sentir un gozo infinito en su corazón, porque recordaba la situación en la que ellos estaban. Recordemos que ellos estaban descarriados. Y sin embargo, él se hace una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hacemos. ¿Cómo el Señor me ha perdonado y me ha bendecido después de que yo me he equivocado tanto? Porque su misericordia y su amor por nosotros es infinita. Cuando Él ve en nuestros corazones el arrepentimiento, cuando Él ve la sinceridad de nuestras almas, Él siempre nos ayuda. Tenemos entonces que ellos, el pueblo de Antinefilei, ellos se arrepintieron de una forma genuina y con gran gozo y con gran convicción. Ellos se postraron a tierra y estuvieron dispuestos a morir. Con ese ejemplo que ellos dieron, muchos se unieron a ese testimonio que ellos tenían y muchos se convirtieron también al Señor. Tenemos que el elder Tom Perry nos dice que si bien el mensaje del relato no es insistir en un pacifismo universal, aprendemos que al no retribuir las agresiones de los demás podemos tener un profundo impacto en ellos. Literalmente podemos cambiarles el corazón cuando seguimos el ejemplo de Cristo y ponemos la otra mejilla. Nuestro ejemplo como pacíficos seguidores de Cristo inspira a otras personas a seguirlo.
Tenemos entonces, hermanos, un mensaje muy hermoso de nuestro presidente Nelson, que nos habla del gozo y la supervivencia espiritual. Y él nos menciona y nos recuerda a Ley. ¿Cuántas aflicciones no pasó Ley? ¿Cuántos rechazos? ¿Cuánto sufrimiento? Incluso el de sus propios hijos, que es algo bien doloroso para cualquier padre. Lamán y Lemuel estaban completamente desviados y negados en absoluto a aceptar las verdades del Evangelio. Entonces el presidente Nelson nos recuerda: Ley conocía la oposición, la ansiedad, la pena, el dolor, la decepción y el pesar, y aún así declaró con audacia y sin reserva un principio que le reveló el Señor. Existen los hombres para que tengan gozo. Imagínense. De todas las palabras que podría haber empleado para describir la naturaleza y el propósito de nuestra vida en la mortalidad, él escogió la palabra gozo. La vida está llena de desvíos y callejones sin salida, pruebas y dificultades de toda índole. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. Y aún así nos podemos preguntar: ¿estamos aquí para tener gozo? Y poder incluso decir qué gozo significa toda esta situación. El presidente Nelson nos dice sí. La respuesta es un sí rotundo. Cuando centramos nuestra vida en Jesucristo y en su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Así es, los santos pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un día malo, una semana mala o hasta un año malo. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y todo que ver con el enfoque de nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos: regocijar, Jesús nació. Y podemos sentirlo el resto del año. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Esa es la razón por la que los misioneros dejan sus hogares para predicar su evangelio. La meta de ellos no es aumentar el número de miembros de la iglesia, sino enseñar y bautizar para llevar gozo a la gente de todo el mundo. Así como el Salvador nos brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento, también nos brinda una intensidad, profundidad y amplitud de gozo que desafía la lógica humana o la comprensión mortal. Por ejemplo, no parece imposible sentir gozo cuando un hijo padece de una enfermedad incurable, ¿verdad? Podemos decir: ¿qué gozo puedo tener yo allí? O cuando perdemos el empleo, o cuando nuestro cónyuge nos traiciona. Sin embargo, ese es precisamente el gozo que brinda el Salvador. Su gozo es constante, asegurándonos que nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento y que serán consagradas para nuestro provecho. Tenemos esa maravillosa promesa, hermanos, que nos da gozo en nuestras vidas. Y que es importante que conservemos en nuestros corazones, más aún en circunstancias difíciles en las que podemos pasar como las que quizás estamos pasando hoy en día. Con estas circunstancias de enfermedad, de desasosiego, muchas familias están sufriendo procesos depresivos, pérdidas de empleo, dificultades de todo tipo. Nuestro Salvador está allí, hermano, y Él nos hace grandes promesas que brindan gozo en nuestros corazones. Y nosotros, cada uno de nosotros, conocemos esas promesas. Y por eso podemos ser partícipes de ese gozo tan especial que Él nos da. Tenemos también que podemos ser instrumentos en las manos del Señor, y de eso hablamos anteriormente, acerca de ser instrumentos en las manos del Señor. Tenemos que, cuando Amón y sus hermanos emprendieron esa lucha para ayudar a los lamanitas,
Ellos no lo hicieron solo con sus fuerzas y con sus esperanzas. Ellos lo hicieron literalmente con la ayuda y el apoyo de Dios. Y Él cumplió cada una de las promesas que les hizo. La primera se la hizo a su padre, el rey Mosías. Él le dijo: protegeré y cuidaré a tus hijos, y muchos los escucharán. Y así fue. El Señor cumplió con su palabra en cada detalle. Pero ellos no se dieron por vencidos. Recordemos, hermanos, que ellos lucharon y padecieron, y el Señor les animó y les dijo que aguantaran con paciencia sus aflicciones. Si no aguantamos con paciencia nuestras aflicciones, no podemos perseverar. Entonces, la perseverancia, en Alma 26-27, lo que nos dice el versículo, nos hace entender que la perseverancia lleva al éxito. Ellos no lograron de forma automática el éxito en sus emprendimientos, a pesar de que el Señor les había prometido el éxito en el transcurso de su misión. Durante 14 años experimentaron toda clase de aflicciones. Los anales además indican que sus corazones se hallaban desanimados y estaban a punto de regresar, cuando el Señor los consoló y ellos siguieron adelante con sus esfuerzos. Y entonces, como siempre sucede con el Señor, Él cumplió sus promesas y los premió con su perseverancia. Estas escrituras que nosotros estamos leyendo acerca de esta obra que hicieron los hijos de Mosías nos enseñan claramente, de una forma muy especial, la verdad doctrinal de que Dios está obligado cuando hacemos lo que Él nos dice. Ellos lo hicieron y el Señor allí estuvo ayudándolos en cada instante. Tenemos también, hermanos, en esos versículos cuando nos explicaban cómo hicieron ellos, cómo se acercaron a sus hermanos, sus sentimientos hacia los lamanitas. Tenemos allí la realidad del servicio misional. En el capítulo 26, los versículos del 27-30, vemos esto muy claramente. Y el elder Burton Howard de los 70 habló sobre la forma en que leer Alma 26, cuando era un joven misionero, influyó en su testimonio de la veracidad del libro de Mormón. Él dice que a él le gustaba leer el libro de Mormón en voz alta. Hacerlo de tal manera que él pudiera sentir como que él estaba viviendo lo que estaba ocurriendo. Entonces él dice que mientras él hacía eso, escuchó claramente una impresión del Espíritu que le dijo lo siguiente: ¿te diste cuenta de que todo lo que pasó a Amón te pasó a ti? Él se asombró, imagínense ustedes, y fue una idea que nunca se me había ocurrido, decía él. Rápidamente volví a leer el relato, y sí, habían habido muchas ocasiones en las que mi corazón se había sentido deprimido y en las que había pensado en regresar a casa. Yo también viajé a un país extranjero a enseñar el evangelio a los lamanitas. Había ido entre ellos y sufrido dificultades, dormido en el suelo, aguantado frío, aguantando hambre, yendo de casa en casa y tocando puerta a puerta durante meses, y en muchas de esas puertas no me dejaron pasar. Él dice que recordó la ocasión en una oportunidad cuando fueron a un pueblo y él le correspondía en ese momento predicarles. Él dice que estaba muy asustado, tenía miedo porque había unos adolescentes que comenzaron a tirarle piedras y él temía mucho que le hicieran daño. Dice que también en una oportunidad fue arrestado en un país mientras comprobaban si él tenía derecho a predicar la palabra de Dios allí. Entonces él señala que no pasé tanto tiempo encarcelado como para compararme con Amón, pero todavía recuerdo lo que sentí cuando se cerró la puerta y me encontraba lejos de casa, solo pudiendo confiar únicamente en las misericordias del Señor para quedar en libertad. Recordé que había sufrido aquellas cosas con la esperanza de que pudiéramos ser el medio de salvar a algunos.
palabras que muchas veces utilizaron Amón y sus hermanos. Y entonces aquel día, mientras leía, el Espíritu me volvió a testificar. Y las palabras me acompañan hasta el día de hoy. Solo un misionero podría haber escrito este relato. José Smith nunca pudo haber sabido lo que era ser un misionero entre los lamanitas, ya que él no conocía a nadie que hubiera hecho algo así antes. Una hermosa experiencia, hermanos, un hermoso relato lo que nos ha hecho el Elder Burton acerca de los misioneros. Siempre yo he mirado a los misioneros y los he visto como ángeles, porque es así como ellos tocan nuestras puertas, con esa hermosa sonrisa, con esa luz tan especial que tienen, y que no reflejan la aflicción que muchas veces tienen que sufrir. Ellos hacen una labor realmente hermosa e importante en la obra del Señor. Por eso es tan importante que les apoyemos, que les ayudemos, hermanos, a encontrar familias, que los recibamos en nuestros hogares, que los ayudemos en cuanto a alimentos. Cada uno de nosotros a lo mejor tiene hijos que un día van a estar en el lugar de ellos. Siempre que proporciono alimento a los misioneros, siempre pienso entre otras cosas, porque lo hago también por ayudarles a ellos, por supuesto, porque son ángeles para mí. Siempre pienso, quizás algún día mi hija esté en la misión y yo voy a estar profundamente agradecida con cada familia que le dé algo de alimento a mi niña. Esas son cosas, hermanos, en las que siempre debemos de meditar. Esta lección es realmente hermosa, muy extensa y no todo lo podemos abarcar, por supuesto. Pero es bueno, hermanos, que nos hagamos una pregunta que dice lo siguiente: así como los antinefileitas enterraron sus armas como convenio con Dios, preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué hace usted de forma regular para demostrarle al Señor que también está plenamente convertido? Meditemos eso en nuestros corazones, hermanos, y recordemos que el verdadero soldado de Cristo es mucho más que un guerrero de fin de semana. Hermanos, siempre las Escrituras nos lo dicen, estamos en el tiempo. Esta es nuestra oportunidad. Y el presidente Nelson nos dice, ahora es el tiempo de preparación. En ese mensaje titulado de esa manera, él relata acerca de su esposa cuando murió. Y es un relato muy tierno, yo les animo a que lo lean. Él dice que su esposa murió tranquilamente sentada y tomada de la mano de él. Ellos habían lavado la ropa juntos, la habían guardado, la habían doblado, y cuando estaban sentados viendo un programa en la televisión, ella falleció. Y por más que él trató de animarla, no pudo hacerlo. Había sido su compañera por muchos años, no sé si lo dice aquí. Sé que él dice que era la angelical madre de 10 hijos y la abuela de nuestros 56 nietos. Eso me sorprendió mucho, pero sí, el presidente Nelson tiene 56 nietos. Y dice, Danzel no fue solo una amada y amorosa compañera, fue una maestra. Mediante su noble ejemplo enseñó la fe, la virtud, la obediencia y la misericordia. Me enseñó a escuchar y amar, y gracias a ella conozco todas las bendiciones que pueden venir a un esposo, padre y abuelo. Él se regocija grandemente como se regocijaban los antinefileitas, aunque iban a morir en manos de sus hermanos, porque él sabe las promesas que tiene el Señor. Y él sabía que su esposa era una mujer muy especial, que se había estado preparando para cuando llegara su momento de partir, y lo estaba. Él dice, de su inesperada partida podemos aprender una lección muy importante. Ahora es el tiempo de prepararnos para comparecer ante Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. A través de las épocas, los profetas así lo han declarado.
Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. No demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Dice, las pruebas y las vicisitudes se aplican a los ricos y a los pobres por igual. Hace años se me pidió realizar una operación quirúrgica a un hombre muy rico. Un examen de biopsia confirmó que tenía un cáncer avanzado que se le había extendido por todo el cuerpo. Al informarle esta noticia, su reacción inmediata fue apoyarse en sus riquezas y dijo, voy a ir donde sea, donde fuera necesario para tratarme. Pensó que con su dinero podría comprar su salud de nuevo, pero al poco tiempo falleció. Alguien preguntó, ¿cuánta riqueza dejó? Por supuesto, la respuesta fue, la dejó toda, porque nada de eso podía llevarse. Sus prioridades se basaban en las cosas de este mundo. Su escalera del éxito había estado apoyada en la pared equivocada. Cuando leo este pasaje de las Escrituras, pienso en él. Mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es tarde ya. Y él dice, en radiante contraste, la hermana Nelson se preparó a lo largo de toda su vida para cuando regresara a Dios. Vivió cada día como si fuera el último y valoró cada hora, sabiendo que el tiempo en la tierra es valioso. Muchas veces, hermanos, cuando mueren nuestros seres queridos o cuando mueren las personas que nosotros queremos, siempre pensamos, se ha ido. Sufrimos por la parte de que esa persona se marchó. Yo tuve una experiencia muy especial y muy dura en mi vida en una oportunidad. En alguna clase la he comentado cuando hacíamos las clases presenciales. Y fue cuando mi hija nació. Cuando ella nació, a los pocos días de tenerla en casa, me enviaron una carta del hospital. Y la carta decía que en las pruebas que le habían hecho antes de sacarla del hospital, salía que ella podía tener una enfermedad muy grave e incurable. Esos fueron los peores días de mi vida. Pero ¿saben algo, hermanos? Yo sufría porque quizás no la iba a tener más en mi vida. Pero lo que más sentía en mi corazón era que para esos momentos yo estaba alejada de la iglesia. Yo estaba inactiva. Y con el conocimiento que yo poseía para esos momentos, que no era mucho, yo sabía que el problema no era que ella se iba, porque ella iba a ir a la presencia de Dios y ella iba a ser feliz por siempre. Mi sufrimiento era que yo en ese momento no me sentía ni en lo más mínimo preparada para poder alcanzarla. Yo los animo, hermanos, a que esto no les ocurra, a que procuren prepararse, a que procuren aprovechar el tiempo, como nos dice el presidente Nelson, a que nos podamos regocijar con que nuestros hermanos, con que nuestros seres queridos están preparados para partir. No es fácil porque es una ausencia que se presenta en ese momento, pero sabemos que el Señor nos promete una reunión eterna con ellos, pero también es importante que nosotros estemos preparados. Quizás debemos meditar cuánto estamos preparados nosotros para seguirles a ellos y hacer algo al respecto ahora que lo podemos hacer. Estamos en nuestro momento, hermanos. No dejemos que las tentaciones, que el adversario nos convenza de perder todas esas bendiciones de reunión eterna con nuestros seres queridos. Esa gran e infinita bendición de volver a ver a nuestro Padre Celestial a la cara y morar con Él. Sé absolutamente, hermanos, que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama infinitamente y que su amor nos alcanza en cualquier situación en la que estemos. Tenemos a nuestro Salvador Jesucristo que siempre está con nosotros, no solamente al final, sino desde el principio. Sé con todo mi corazón que el profeta José Smith es un profeta de verdad,
es el profeta de la restauración, y que nuestro profeta Russell M. Nelson es un profeta verdadero del Señor. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero y que todas estas historias que estamos estudiando son ciertas, que nos dan sabiduría, que nos dan luz y que nos ayudan a prepararnos para ese momento en el que tengamos que comparecer de nuevo ante nuestro Padre Celestial. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se llama La virtud de la palabra de Dios, los capítulos de Alma del 30 al 31. Y estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan una feliz semana, hermanos, y un abrazo muy grande para todos.